Hola, buen día. Hoy quiero compartirte uno de los mensajes más importantes para tu vida. Estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, donde aún los jóvenes, que son sinónimo de vitalidad, de alegría, de ganas de vivir la vida, están quitándose la vida ellos mismos. Y no solamente a través del suicidio, pues, que encontramos, sino a través de las drogas, a través de una vida desenfrenada, a través de que no les importa el futuro. Y todos estamos en una situación así tan difícil en este mundo. ¿Por qué es esto así? Porque simplemente hace falta amor. La gente siente que no es amada en su casa, en su familia, con los amigos, que les hace falta ese sentimiento que nos hace diferentes. Y Dios tiene a nuestra disposición ese amor. Dios nos sigue amando. Tal es así que dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios te ofrece. Eso es lo que Dios quiere darte. Eso es lo que Dios quiere manifestarte cada día. Ahora, tú podrás decir, pero ¿por qué yo a veces no siento? Yo no estoy consciente o no puedo sentir ese amor de Dios en mí. Bueno, dice la palabra de Dios claramente, te puedo explicar por qué en ocasiones no sentimos o por qué los seres humanos no sienten o no están conscientes del amor de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribiendo acerca del evangelio de salvación, él nos dice porque no hay justo ni aun uno. No hay una sola persona justa en este mundo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que hemos sido quitados, que a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de lo que hay en nosotros, hemos sido quitados de la presencia de Dios y por eso no podemos sentir ese amor de Dios en nosotros. Ahora, es igual como si estás en una escuela o en el trabajo y te dicen, ¿sabes qué? A partir de hoy estás destituido de tu puesto o de tu salón de clase, estás quitado, estás expulsado. ¿Por qué? Por tu mala conducta, porque simplemente has demostrado con tus hechos que pues no estás haciendo lo correcto, no mereces estar aquí. Y tú puedes decir, pero bueno, mira, yo conozco a otros que están igual que yo o peor que yo. Hay compañeros de trabajo o compañeros en la escuela que se portan peor. Sí, pero aquí no se trata de compararnos con otras personas, sino compararnos con el que ha establecido las reglas, con el que ha establecido los principios, la forma de vida para nosotros. Cuando nos comparamos con Dios, cuando nos comparamos con la santidad del Señor Jesucristo, pues entonces ya queda claramente establecido nuestro pecado. Todos hemos pecado, hemos mentido, hemos hecho algo que no es correcto. No tengo que hacer una lista de pecados, tú los conoces, tu conciencia te da testimonio de ello. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no importa qué tan bien te quieras portar mientras estés fuera. Estás quitado, dice la palabra de Dios, que nos ha dejado fuera. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, imagínate en ese trabajo, en esa escuela donde fuiste destituido. Ahora alguien dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué todas las cuentas que tú tenías aquí. O sea, ya no tienes ningún problema. Ya tú puedes venir, regresar e ingresar. Pero tienes que estar convencido que yo fui el que pagué tus deudas. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nosotros morimos por nuestro pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. Ese es el regalo. Ahora Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Sí, así de sencillo. Nosotros seguimos pecando, seguimos estando condenados a muertes. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo que simplemente no merecemos. Es como cuando una persona tiene hambre, está necesitada, está por ahí pidiendo y dice, oye, aquí estoy, yo no he trabajado, te estoy pidiendo una limosna, algo que me ayudes. No he hecho trabajo para merecerlo, no me he portado bien contigo, es más, ni me conoces, pero simplemente quiero que si puedes regalarme algo. Y Dios hace esto a pesar de que nos hemos portado mal, a pesar de que hemos estado distanciados de Dios, a pesar de que hemos menospreciado ese regalo que Dios nos ofrece durante tantos años, ha estado ahí presente, siempre manifestándose, nos regala de esa manera inmerecida la vida eterna en Cristo Jesús. Así de sencillo, pero
tiene que ser, esa vida eterna está en Cristo Jesús. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si alguien te dijera, oye, yo necesito dinero para vivir, ¿sí? Entonces alguien dice, bueno, aquí está, puedes vivir, pero está aquí adentro. El regalo está dentro de este Nuevo Testamento, de este librito. Si yo te digo, ok, aquí tienes. Tú dices, pero yo solo quiero el dinero. No se puede, tienes que recibir esto y ahí adentro está lo que necesitas. Ábrelo, ahí está lo que necesitas. Entonces tú puedes decir, oye, yo necesito el amor de Dios. Sí, el amor de Dios es a través de la vida eterna que está en Cristo Jesús. Como este billete está aquí dentro, aquí está dentro. ¿Quieres lo que está dentro? Tienes que recibir lo que está afuera. Cuando tú crees que es Jesús quien murió por tus pecados, quien pagó por ti, quien sufrió esa condenación tan dura del pecado sobre él en la cruz, entonces tú recibes la vida eterna. Cuando tú crees, dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea, si declaramos, y cuando confesar es algo, no es solamente decirlo, sí, la luna está en el cielo, el sol brilla, no. Confesar es cuando declaras que algo es cierto. Cuando tú estás en un juicio y confiesas, te dicen confiesa. Entonces tú al confesar estás diciendo, ok, esta es la verdad. Así pasaron las cosas. Entonces cuando nosotros confesamos, declaramos que Jesús es el Señor, el dueño, el que está por encima de todo, Él es el Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos, después de haber muerto por tus pecados, Dios lo resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Creo que Jesús es el Señor que existe, que es el Señor de todo, el dueño de todo, el que ha pagado por mis pecados. Y ahora, después de haber muerto por mí, Dios lo levanta de los muertos. Entonces, cuando confesamos esto, somos salvos de esa condenación, de esa barrera que nos impedía disfrutar del amor de Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Esto es lo único que necesitas, creer y confesar. Si creemos que Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos, que Él es el Señor de nuestra vida, y lo confesamos con nuestra boca, lo decimos, entonces podremos empezar a disfrutar del regalo de la vida eterna, una vida eterna que empieza a partir del momento en que tú haces esa confesión, que reconoces a Jesús. Entonces Dios quita esa barrera que hay entre Él y tú, donde tú podrás empezar a disfrutar desde hoy del amor de Dios. ¿Qué necesitas? Simplemente decirle a Jesús, Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste por mí, te pido perdón por mis pecados, dame esa vida eterna. Y entonces Dios te responde y te da esa vida eterna. Pero tú tienes que pedírselo. No hay intermediarios, no hay quien pueda ir en tu lugar. Tú tienes que ir y decirle, Dios, yo creo esto, dame esa vida eterna.